Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a Patadas a un Balón, episodio número 5. Hoy, si me permitís, voy a invertir un poquito el orden y es que en el final de cada vídeo siempre os pido un like, una suscripción. Pues bien, hoy voy a hacerlo al principio porque he estado repasando las estadísticas y la media de los últimos vídeos es que el 86% de la gente que está viendo los vídeos de Patadas a un Balón no se suscribe al canal. Solo os lo pido, por favor, darle al botoncito, es gratis, bajáis un poquito con el dedo si es el móvil, con el ratón si estáis con el ordenador, con el mando si estáis con la tele, le dais a suscribirse y así vais a ayudar a que este proyecto siga un pasito más y seguro que además, ya os digo, no os va a costar nada, no os va a llegar luego una factura de YouTube, o sea que, por favor, darle esa suscripción y lo de dejar un comentario, aunque sea para meteros conmigo, hacerlo también, que comentar ayuda a que luego el vídeo se posicione, bueno, cosas de YouTube. A la gente que lo escucháis a través de Spotify y iVoox, lo mismo, darle a seguir tampoco os cuesta nada y yo os lo agradeceré un montón. Pues bien, dicho esto, ya os pido un poco de perdón anticipado por mi voz. Estuve en Mestalla, hubo victoria del Valencia y se cantó un gol y por lo tanto la voz la tengo un poquito menos potente de lo que lo tengo habitualmente. Pero bueno, lo vamos a intentar. Hoy vamos a hablar de el Glasgow Rangers. ¿Por qué? Porque os vamos a contar la historia de lo que es renacer como equipo. Porque os imagináis al Barcelona, al Madrid, al Manchester, al Liverpool bajar a cuarta división. Pues bien, esto es lo que le ocurrió a uno de los equipos más prestigiosos de Escocia. De hecho, en la actualidad y en aquel momento también, era el club con más títulos, el más laureado del país. Pues bien, acabó descendiendo a cuarta división. Vamos a ver los motivos. Pues bien, como os he comentado, el Glasgow Rangers era el equipo histórico de Escocia, junto por supuesto al Celtic de Glasgow, con el que tiene una grandísima rivalidad. Pues bien, a pesar de que este club cuenta con 54 títulos de liga, 33 de copa y 27 copas de liga, en la temporada 2011-2012 fue descendido a la cuarta división. Pues bien, este club, a pesar de ser el histórico de Escocia, el que más títulos tiene, el que más años de fundación tiene, se encontró con el problema de que sus directivos no estaban gestionando nada bien el club y en el año 2012 acabaron recibiendo un descenso administrativo. El motivo fue que Craig White fue acusado de estar reteniendo millones de euros mientras que el club tenía una deuda de más de 150 millones de euros. Esto lo publicó el diario The Guardian. Además, había que tener un problema añadido y es que David Murray, que fue el anterior directivo que gestionaba el club, desde 2001 hasta 2010 realizó, dicho con palabras claras, vamos, una estafa. Y es que los jugadores estaban beneficiados por el Employee Benefit Trust, que era un sistema en que los empleados son catalogados como de prestado, es decir, le das como un pagaré y evitas así el tener que pagar impuestos de ese salario que le estás pagando. Esto, claro, hacía que el club se ahorrara millones de euros en pago en impuestos, hasta que se descubrió el pastel. Llegó el momento en el que la Hacienda británica descubrió esta treta y llevó a juicio al club. El club tendría que pagar 20 millones de euros y al ya tener una deuda de 150 millones no podía hacerse cargo de la misma, por lo que sus bienes fueron embargados. En este momento, Charles Green fue el quien aprovechó para ayudar y comprar el club. Invirtió 5,5 millones de libras y se quedó con la total institución del Glasgow Rangers. Eso sí, ahora llega un momento crítico para el club, que era intentar que con esta nueva adquisición les permitieran continuar compitiendo en el máximo nivel escocés. Pero claro, a pesar de estas buenas palabras, decir que la nueva gestión iba a ser totalmente controlada y todo perfecto, los clubes no accedieron. Pero no es que solo no accedieran los clubes de la Premiership, la máxima categoría escocesa, es que tampoco lo hicieron ni los de segunda ni los de tercera división, por lo que el Glasgow Rangers se refundaría en cuarta división. Por lo tanto, un club fundado en 1872, que desde su fundación había estado jugando en la máxima categoría del fútbol escocés, pasaría al cuarto nivel de Escocia, manteniendo su estadio de nada más y nada menos que 50.000 espectadores, para en ese momento ir a estadios de apenas 2.000 y 3.000 localidades. Esto lo aprovecharía, por supuesto, su rival, el Celtic, quien sabía que su máximo competidor y el equipo que siempre le estaba peleando por el título ya no les molestaría durante unos años. El entrenador que iba a asumir el reto de coger al Glasgow Rangers en cuarta división fue Ali McCoist, leyenda del equipo que había jugado 15 temporadas en él, ganando multitud de títulos y además internacional escocés. Este exjugador y ahora entrenador iba a ser el encargado de intentar llevar al Glasgow Rangers del cuarto nivel de Escocia al primer nivel. De hecho, eso mismo fue lo que dijo en su presentación, que el objetivo era devolver al club
donde merecía. Pues bien, la tarea se hizo más fácil de lo que parecía, y es que en el primer año ganaron prácticamente todos los partidos del campeonato y consiguieron el título por 24 puntos de diferencia. Es lo que tiene que en tu estadio hubiera 50.000 personas animándote a pesar de estar en cuarta división. De hecho, la plantilla se formalizó con jugadores jóvenes que querían tener la opción de jugar en un estadio gigante y en un club tan grande e histórico como el Rangers, y de otros jugadores más veteranos que finalizaban sus contratos y querían, por qué no, ayudar a este club, en el que a lo mejor en sus momentos vitales de carrera no hayan podido estar, pero ahora por la situación se les presentaba esta oportunidad. De hecho, el fichaje más caro de esa temporada fue David Templeton, por el que pagaron 700.000 libras. Con incorporaciones como esta y el gran juego del equipo, solo estuvieron un año en cuarta división. El siguiente reto, ascender de tercera a segunda. Un dato curioso es que en esa plantilla de cuarta división estuvo el español Francisco Sadanza, que consiguió ser uno de los miembros que devolvió al Glasgow Rangers a una categoría un poquito más cercana a la primera división. Ali McCoist entonces comenzaría el reto de intentar ascender de nuevo en la segunda temporada al cargo del equipo, en la que iban a estar en tercera división. Pues bien, el reto fue cumplido. El equipo reforzó su plantilla. De hecho, el gran fichaje fue John Daly, delantero que con sus 20 goles ayudó a que el equipo acabara una temporada invicto. Y es que el equipo tan solo cedió 3 empates, acabó la temporada con 192 puntos, 39 de ventaja sobre el segundo, más de 100 goles a favor y menos de 20 goles encajados. El nivel de la plantilla era muy superior. De hecho, la prensa comentaba que el nivel de esa plantilla era de segunda división y no tercera. Y prueba de ella probablemente sean estos grandiosos resultados. Además, ese año el equipo alcanzó las semifinales de la Copa, pero no pudieron superar al Dundee United en lo que fue un hecho histórico, ya que se convirtieron en el primer equipo en la historia en alcanzar esta ronda estando en tercera división. La tercera temporada del Glasgow Rangers en el infierno sería ya en segunda división. La Scottish Premiership sería el último paso antes de regresar a la Premiership, la máxima categoría del fútbol escocés. Ali McCoist estaba cerca de cumplir su objetivo, de volver al equipo donde jamás debería de haberse ido, el máximo nivel. Si no llega a ser por esos dirigentes incompetentes, seguramente el Glasgow Rangers no habría tenido que pasar por estas divisiones. Pero su reto todavía no estaba cumplido. Empezaría una nueva temporada en la que el club se reforzó con jugadores, la mayoría venidos de clubes ingleses. Newcastle o Leeds cedieron jugadores al Glasgow Rangers. Esta liga era bastante competitiva y además tenía la ventaja de que los jugadores iban a jugar en el ambiente de Ibrox Park. Luego no les daría miedo meterse en un estadio con 50.000 personas. Eso sí, la temporada no pudo empezar peor, y es que un equipo que venía invicto de tercera división perdió su primer partido en segunda división por 1-2. Tras este primer varapalo, el Glasgow Rangers se recompuso y consiguió varias victorias consecutivas. Pero finalmente, con un bagaje de 7 victorias, 4 derrotas y 2 empates, Ali McCoist sería destituido. El entrenador y leyenda del club escocés no pudo acabar con ese toque perfecto a su obra, que habría sido devolver al Glasgow Rangers al máximo nivel. Fue destituido en la 13ª jornada de la liga. Kenny McDowell sería el que se hiciera cargo del club, pero el cambio no pudo salirles peor. Tras un debut con derrota, el equipo parecía no coger el ritmo adecuado y tras otra derrota en el mes de febrero frente al mismo rival, el Iberian, el equipo encadenó entre final de febrero y el inicio de marzo 3 empates consecutivos, lo que ya les distanciaba en exceso de la posibilidad de quedar primeros y por lo tanto ya sabrían que su destino podría estar en el playoff. Tras estos 3 empates de forma consecutiva, la directiva decidió hacer un cambio de rumbo y decidió cambiar a un nuevo entrenador, Stuart McCall, que mantuvo la racha de su predecesor empatando sus 2 primeros partidos. Además, hay que tener en cuenta que ese año en segunda división estaban el Hibernian y el Hearts, 2 equipos históricos de Escocia y que por lo tanto iba a ser muy complicado alcanzar esa primera plaza. Hay que tener en cuenta que no solo habían ascendido, habían ganado la 4ª división y la 3ª división. Pero con estos resultados, el título de segunda ya era imposible. El playoff cada vez estaba más cerca. Y es que para que nos hagamos una idea de los rivales que tenían frente, entre ambos clubes, Hibernian y Hearts, suman 26 títulos nacionales. Era una segunda división de mucho nivel y tal vez el equipo no se había reforzado lo suficiente para dar ese paso extra hacia el primer nivel. A pesar de que tuvieron que sufrir un poquito más de la cuenta, consiguieron esa 3ª plaza que les valdría para el playoff. El problema es que la segunda plaza la perdieron en la última jornada.
y tenía la ventaja de que jugarías una ronda menos de playoff. El segundo puesto finalmente fue para el Hibernian, que acabó en esa segunda posición con tan solo 3 puntos de ventaja. La diferencia abismal y el equipo que consiguió el ascenso fue el Hearts, que acabó ganando la liga con 20 puntos de diferencia sobre el Glasgow Rangers. Una vez ya en playoff, el Glasgow Rangers empezó nervioso. El primer rival sería el Queen of the South, y no se lo pondría nada fácil. Y es que al Glasgow Rangers le costó ganar fuera de casa y acabó empatando en Ibrox Park. Por suerte, el resultado de la ida le sirvió para pasar a la siguiente ronda del playoff, donde ahí se medirían al Hibernian. Y los de Glasgow no tenían ningún miedo. A pesar de haber perdido esa segunda plaza en las últimas jornadas de liga, se tomaron su revancha. Ganaron en Ibrox Park por 2-0 y a pesar de perder fuera de casa por 0-1, conseguían alcanzar la final del playoff. Y aquí viene muy importante, y es que el playoff de ascenso se decide enfrentándote al equipo que ha quedado en promoción de descenso de la primera división. Y ese año se alinearon los astros. Si el nivel de segunda había sido altísimo con dos clubes con más de 20 títulos entre los dos, el equipo que había quedado en la posición de descenso era el Motherwell, otro equipo histórico de la primera división. Y esta vez fue demasiado para los de Glasgow. A pesar de que un gol de McGregor valdría para acabar en Ibrox Park 1-3, en la vuelta ya no hubo color. El Motherwell goleó por 3-0 a Glasgow Rangers y les obligaba a estar una temporada más en los infiernos. Tras 2 ascensos consecutivos, a la tercera no pudo ser, y el equipo tendría que disputar otra temporada más en segunda división. A pesar de no conseguir el ascenso, el Glasgow Rangers pudo redimirse un poquito, y es que pudo vivir un Old Firm. El Old Firm es el derbi más antiguo del mundo, que enfrenta al Celtic de Glasgow y al Glasgow Rangers, católicos y protestantes. Iba a enfrentar a los dos clubes por un puesto en la final de la Copa de la Liga. El partido se disputaba en Hampden Park, estadio con más de 50.000 asientos y que estaba totalmente repleto. El partido se lo llevó el equipo de primera división. Eso sí, sufriendo por 2-0 acabó ganando el Celtic de Glasgow aquel partido, pero los azules ya se quedaron con la sensación de que cada vez estaba más cerca su gran regreso. A pesar de no conseguir el ascenso, el club decidió mantener el cuerpo técnico, pero la decisión no fue la mejor. La temporada arrancó con 2 empates, 2 victorias y 2 derrotas. Estos números mantenían al equipo en ese momento en primer lugar. Con el paso del tiempo volvió la racha de victorias, pero finalmente el 15 de enero decidieron dar un cambio y Mark Warburton sería el encargado de hacerse cargo del club. Esto sería un cambio espectacular, ya que el técnico tuvo un balance de 9 victorias y 1 derrota, lo que le permitió coger una gran ventaja con sus rivales. El 4 de abril el Glasgow Rangers volvería a la Premiership. Y es que sin ni siquiera jugar su partido, los resultados fueron perfectos para ellos y ya tendrían el ascenso al máximo nivel escocés sin ni siquiera jugar su partido. Después de 4 años fuera de la máxima categoría del fútbol, Mark lo había logrado. Había conseguido ser el técnico que ascendió al Glasgow Rangers a la Premiership. Unos días después, el Glasgow Rangers ganaría la Challenge Cup, un título que disputan equipos de segunda división hasta divisiones locales de Escocia. Sería más o menos como una Copa Federación, pero en lugar de entrar los de primera ref, pues entran los de segunda división también. Este título no sería el más importante, y es que seguían vivos en la Copa de Escocia. Otra vez fueron a Hampden Park, otra vez se iban a enfrentar al Celtic en un Old Firm, pero esta vez cambió el resultado. Y es que tras 120 minutos, con un empate a 2, de nuevo con un Hampden Park repleto, el partido se fue a los penaltis. Los de azul hicieron la tanda perfecta, anotaron todos sus penaltis. Sin embargo, Rogic, el jugador del Celtic, quería perforar la red, pero acabó perforando el césped. Y es que en su disparo del penalti acabó agujereando el suelo, la bola pasó por encima del larguero y el Glasgow Rangers consiguió ganar un Old Firm estando en segunda división y llegar a una final de Copa. El problema es que en la final les esperaba el Hibernian. Y es que así es, amigos, la final de la Copa de Escocia de ese año iba a ser de equipos de segunda división. Y ahí el Hibernian se tomó la revancha. Dijeron, nosotros nos quedamos un año más en segunda, pero lo hacemos con un título de Copa. Y es que el Glasgow Rangers iba por delante en el marcador hasta el minuto 80, momento en el que el Hibernian empató el partido, para que más tarde, en el descuento, en el minuto 92, un nuevo gol del Hibernian dejó al Glasgow Rangers sin título. Al final había que poner una balanza. Ganaron un Old Firm y consiguieron el ascenso a primera división.
pero es verdad que esa final frente al Hibernian escoció al equipo, tenían ganas de un título de primer nivel. La temporada 16-17 sería la de la vuelta a la Premiership, volvían a estar en el máximo nivel, algo que alegró al fútbol escocés, pero no al Celtic, ya que empezaba a darse cuenta de que tal vez esa hegemonía que estaban teniendo podía acabarse. El club arrancó la temporada ampliando el contrato de los jugadores más importantes de la plantilla, dado su gran mejora económica gracias al ascenso. También fichó a jugadores experimentados como Philip Senderos, y en esa temporada el español John Toral sería cedido por el Arsenal. El jugador español ahora mismo milita en la primera división griega. Aunque el fichaje más importante fue el de Joe Garner, proveniente del Preston North End por 1,8 millones de libras. Prácticamente lo que el club se había gastado en estas temporadas fuera de la élite, se lo gastaba en un fichaje. Algo que motivó mucho a sus aficionados, viendo que parece que la bonanza económica podría llegar. Tras 4 años de espera, Ibrox Park estaba preparado para un nuevo partido al fin de Premiership. Su primer rival fue el Hamilton Academy y el resultado del marcador fue 1-1. Este resultado fue un inicio que ya marcaba que iba a ser difícil volver a competir al máximo nivel. Sin embargo, el club lo hizo bastante bien. Mark Warburton estaría dirigiendo el club hasta febrero. Después, Graham Murphy estuvo un mes dirigiendo el club, pero varios empates y una derrota acabaron con su puesto. Finalmente sería Pedro Caixinha, que ahora dirige al club de Red Bull de Brasil, el encargado de terminar esa temporada. Una temporada en la que el Glasgow Rangers compitió muy bien, pero que no le dio para poder competir por el título. Acabó terminando la temporada en tercera posición. Esa tercera plaza tenía valor, era su primer año de vuelta, pero lo que impacta es cómo quedó la clasificación. Y es que el Celtic de Glasgow ganó la liga y le sacó 30 puntos de diferencia al Aberdeen, que quedó segundo, y 39 al Glasgow Rangers. Estaba claro que el equipo había vuelto, pero que iba a costar alcanzar a los franjiverdes. Eso sí, al finalizar la temporada se podía poner también en una balanza lo que había ocurrido en los Old Firm, y es que ese año hubo 5. Se enfrentaron 3 veces en Liga con 3 victorias del Celtic de Glasgow y se enfrentaron 2 veces en Copa. Y es que Celtic y Glasgow Rangers se enfrentaron en las semifinales de Copa y de Copa de la Liga, y en ambos casos el ganador fue el equipo franjiverde. De hecho, de esas 5 derrotas, 2 fueron con una manita. Este mal sabor de boca de la tercera plaza y no haber ganado ningún derbi se compensaba un poquito. La tercera plaza le servía al equipo para luchar por clasificarse para la Europa League. El segundo año en Premiership estuvo marcado por el fichaje de Alfredo Morelos, la estrella colombiana y ya prácticamente leyenda del Glasgow Rangers. Venía para que se le cayeran los goles y ayudar al equipo a esta vez sí competir hasta el último momento por el título. Sin embargo, antes de que llegara Morelos, ya ocurrió algo muy duro para el equipo, y es que el Progress Niederkorn de Luxemburgo les eliminó de la fase previa de la Europa League. Esta sorpresa negativa no hizo perder la esperanza al equipo de acabar retomando la situación y al menos competir por los títulos nacionales. Pero la temporada no salió como el Glasgow Rangers quería. Volvieron a tener 3 técnicos durante la temporada. Uno de ellos fue Jimmy Nicol, que fue exjugador del Manchester United con el que ganó una FA Cup. Pero este entrenador tan solo estuvo en las últimas 3 jornadas. En las copas nacionales el equipo volvió a llegar a las semifinales de ambas, pero esta vez el Motherwell en la Copa de la Liga y de nuevo el Celtic y otra vez por goleada en la Copa les dejaron sin la posibilidad de luchar por ningún título. Así terminó la segunda temporada del equipo en el máximo nivel. 0 títulos, no pudieron competir en Europa y no había un esquema, no había un entrenador que se quedara con la plantilla. Pero todo eso cambió, y es que en la siguiente temporada el encargado de dirigir al club sería Steven Gerrard. En su presentación a Steven Gerrard ya le preguntaron sobre los Old Firm, ese gran clásico, ese gran derbi, que cómo los iba a vivir. Y es que hay que recordar que la temporada anterior el equipo lo mejor que había conseguido había sido un 0-0. El resto de resultados, todo derrotas contra el Celtic. Steven no se marcaba en cambiar la dinámica de los derbis, se centraba en que el equipo compitiera y pudiera este año sí pelear por títulos. El croata Borna Barisic fue el fichaje más caro, con 2,2 millones de libras de coste y nada más y nada menos que 17 nuevas incorporaciones entre fichajes y cesiones. Este punto es clave y es que se notaba que se estaba haciendo un proyecto. Después de 2 años en el máximo nivel con muchos cambios de entrenadores, este año sería el de formar un equipo. Y parecía que no tenían mejor director de orquesta. Steven Gerrard había sido campeón de prácticamente todo con el Liverpool y tenía esa aura
que siempre gusta en el fútbol británico, de jugador leyenda que viene a conseguir grandes cosas en un club. Y es que el camino de Steven Gerrard no pudo empezar mejor. Lo primero que hizo fue meter al Glasgow Rangers después de 10 años en competición europea. Lo clasificó para la Europa League tras varias rondas de clasificación, incluyendo otro enfrentamiento frente a sus rivales de Luxemburgo. Esta vez se lo llevaron los de Escocia, y en la última eliminatoria frente al UFA ruso también consiguieron, eso sí con suspense, pasar de ronda, lo que les permitió clasificarse para la fase de grupos de la Europa League. Título que, por cierto, Steven Gerrard, al igual que la Champions, había ganado como jugador en el Liverpool. Villarreal, Spartak de Moscú y Rapid de Viena serían sus rivales en esta competición europea. Y la cosa no fue muy bien para el equipo. Y es que, a pesar de tener la opción de clasificarse en la última jornada y dependiendo de sí mismos, el club perdió contra el Rapid de Viena y quedó eliminado. En aquel momento la tercera plaza no daba Conference League, así que el camino europeo del conjunto de Glasgow terminó en la fase de grupos. En las copas nacionales tampoco tuvieron suerte, en semifinales y en cuartos perdieron su oportunidad de alzarse con algún título y esta vez ni siquiera había sido el Celtic quien les había eliminado. Con 0 opciones de ganar Copa, 0 opciones de ganar Europa, quedaba la Liga, pero tampoco fue suficiente. Y es que 3 partidos sin ganar en el mes de marzo le dieron una ventaja al Celtic que ya no pudo recuperar. Pero finalmente terminaron segundos a 9 puntos. Eso sí, fue una prueba de que el equipo ya estaba a nivel de competir frente al Celtic de Glasgow y que si no hubiera sido por esa mala racha del mes de marzo, todo se podría haber decidido en las últimas jornadas. Eso sí, con Steven Gerrard como entrenador consiguieron ganar el primer All Firm desde que volvieron al máximo nivel. Ya estaban dando pruebas de que se podía venir un cambio. Como os comentaba antes, una de las grandes ventajas es que lo de Steven Gerrard era un proyecto y se notó porque al fin no hubo un cambio de entrenador en el Glasgow Rangers. El entrenador inglés tenía que ser el encargado de devolver los éxitos al Glasgow Rangers. Para ello, encadenaba su segunda temporada seguida y la tercera del equipo en primera. La temporada no empezó nada mal y aunque hubo que sufrir frente al Legia de Varsovia, el Glasgow Rangers volvió a clasificarse para la Europa League y tendría así la oportunidad de nuevo de competir en Europa. Ryan Kent fue el fichaje del Liverpool tras su cesión el año anterior. Ojo Selly sería el nuevo jugador que vendría cedido del Liverpool. Y Yanis Hagi, hijo de la leyenda del fútbol rumano George Hagi, también llegaría cedido desde el Genk belga. Parece que Steven Gerrard se estaba haciendo un equipo a su medida y que esta vez sí que iban a poder competir por todo. Pero este año, que parecía que todo iba a ser mejor, fue el año de muchos golpes. El primer golpe que recibieron fue perder una final de nuevo contra el Celtic de Glasgow. Esta vez fue una Copa de la Liga y perdieron por 1-0. Y lo peor no fue solo esta derrota por 1-0, sino que con un jugador más y un penalti fallado por Morelos. Tuvieron la oportunidad de empatar ese partido y probablemente, quién sabe, si una prórroga remontarlo. Y con ese penalti fallado por el colombiano, el sueño de ganar un título de nuevo de primer nivel se esfumaba. El segundo golpe vendría en marzo y no solo sería uno, fueron múltiples. Y es que primero el equipo perdió 1-3 frente al Bayer Leverkusen en su estadio en Europa League en los octavos de final. Habían conseguido pasar de grupos y eliminar en 16avos al Braga, pero el equipo alemán les pudo golear en su campo. Este golpe no sería tan duro como el de la pandemia. La llegada del COVID no solo afectó a Glasgow Rangers, afectó a todo el mundo y en especial en la competición escocesa, ya que fue de las que no se reanudó y sí que se dio a un campeón. El Celtic se acabaría llevando el título por 13 puntos de ventaja con un partido más sobre el Glasgow Rangers. Ese año solo se disputaron 2 Old Firm y tuvo una sorpresa, y es que los dos equipos ganaron un partido, pero los dos lo hicieron fuera de casa. Y además tuvo un dato muy importante, y es que el Glasgow Rangers consiguió una racha de 18 partidos sin perder. Esto ya debería asustar al Celtic porque se daban cuenta que el equipo de Steven Gerrard iba por ellos. Si no había sido la segunda, tendría que ser la tercera. Steven Gerrard comenzaba su tercer capítulo en el Glasgow Rangers con ganas de que la hegemonía del Celtic de Glasgow terminara, y es que el club ya llevaba 9 títulos consecutivos. En lo que a plantilla se refiere, el club se hizo con los servicios de Hagi, esta vez como traspasado, ya que Steven Gerrard había visto que el jugador tenía una grandísima proyección y había ayudado muchísimo en la temporada anterior. El otro gran fichaje fue el pelotero, leyenda inglesa y de la Premier, Jeremy Defoe, que venía para ayudar a Morelos a conseguir aún más goles y conseguir así que el equipo ganara algún título. Ya todos recordamos que la temporada 2021 era esta temporada que se jugó sin público en las gradas,
Pues bien, a pesar de esto, de perder su factor campo de Ibrox Park, el Glasgow Rangers estuvo intratable en Europa, acabó líder de su grupo en el que por cierto estaba el Benfica, y llegó a las eliminatorias, donde eliminó en 16avos al Amberes por un 9-5 en el global, pero luego sorprendentemente quedaría eliminado frente al Slavia de Praga. Tras descartar la posibilidad del título europeo, también tocó descartar la posibilidad de ganar una Copa Nacional, y es que a pesar de eliminar al Celtic de Glasgow en la Copa, la siguiente ronda frente al St. Johnstone la acabaron perdiendo en penaltis, y tampoco consiguieron ganar la Copa de la Liga, lo que les dejaba como única opción ganar la Liga. Pero es que, como hemos dicho, a pesar de que no había público en las gradas, el equipo de Steven Gerrard estaba totalmente intratable. Tanto fue así que el 7 de marzo, 10 años después, volvieron a ganar la Liga de Escocia y en ese momento no habían perdido ni un solo partido. Estaban invictos, ganaron la Liga en marzo y acabarían invictos la temporada. Y es que además de terminar la Liga invictos, hay que sacar un dato que fue mucho más importante para los aficionados del Glasgow Rangers. Y es que desde su regreso nunca habían ganado el balance de All Firms, y este año lo hicieron. Ganaron 3 de los 4 enfrentamientos y no perdieron ninguno, dejando claro que este año sí que habían superado a su rival de ciudad. Al final de la temporada terminaron con 32 victorias, 6 empates y un récord de 14 victorias seguidas. Ese año además fue muy especial para el técnico inglés, ya que esa misma temporada, y también sin público, el Liverpool celebró la Premier League en Anfield, la primera Premier League de su historia, por lo que seguramente el verano de Steven Gerrard fue increíble. Steven Gerrard continuaría en el proyecto para la temporada 21-22 y sería el encargado de devolver al Glasgow Rangers a la Champions. Pero no hubo buenas noticias. En el primer enfrentamiento de clasificación frente al Molde, el equipo no pudo batir a los suecos y se quedaría, por lo tanto, fuera de la Champions League. Fue la primera decepción de esta nueva temporada. Fue entonces cuando la temporada dio un vuelco radical, y es que en el mes de noviembre Steven Gerrard dejaría el Glasgow Rangers. Una oferta del Aston Villa de la Premier League hizo que el inglés decidiera hacer las maletas y dejar el club en el que estaba haciendo un proyecto increíble. Eso sí, Steven Gerrard dejaría el equipo vivo en la Europa League, aunque todavía sin la clasificación asegurada, y luchando por los puestos de arriba de la liga. Había que ver quién iba a ser el siguiente entrenador en intentar continuar esta expansión, este renacimiento del Glasgow Rangers. El sustituto de la leyenda británica que había devuelto al Olimpo al Glasgow Rangers a volver a ganar un título en Escocia sería Gio Van Bronckhorst. No sabéis las tomas que he tenido que hacer para decir este nombre, y es que el nombre es muy difícil. El exjugador del Barça y leyenda de Holanda iba a ser el encargado de intentar volver a conseguir éxitos con el Glasgow Rangers. Su primera intervención, o lo primero que tendría que hacer en el club, sería clasificarlo para 16avos de final de la Europa League. Y lo hizo, consiguió clasificar a su equipo empatando en la última jornada contra Olympique de Lyon, un puntito que le sirvió para llegar a los 16avos de final. La parte negativa fue la Copa de la Liga, donde quedó eliminado, y es verdad que en sus primeros meses solo conocía la victoria en la Liga, lo que parecía que podía volver a hacer al Glasgow Rangers luchar por el título. Pero claro, a este Glasgow Rangers de Gio, que no paraba de ganar partidos en Liga, se le estaba acumulando un bendito problema, y es que tampoco paraba de pasar eliminatorias de la Europa League. Sorprendió eliminando al Borussia Dortmund en su eliminatoria por 6-4 en los 16avos de final. En los octavos su rival sería el Estrella Roja, al que goleó por 3-0 en Ibrox Park, y la derrota en Serbia no fue lo suficiente para quedar eliminados. Su rival en cuartos sería el Sporting de Braga, y el conjunto portugués se lo puso muy difícil. Hubo que llegar a la prórroga, pero finalmente el equipo de Escocia pudo pasar una nueva eliminatoria, pero claro, las piernas iban acumulando cansancio. Cansancio que les acabaría pasando factura en Liga. El equipo se fue dejando puntos con empates y derrotas, y el Celtic consiguió una pequeña ventaja. Ventaja que en Escocia sabemos que siempre es difícil de retomar, ya que el Celtic de Glasgow prácticamente no conocía la derrota esa temporada. Sin embargo, perder estos puntos en Liga que les podía costar el no repetir título se estaba compensando con la competición europea. Y es que en la Europa League estaban listos para disputar las semifinales frente al Red Bull Leipzig. Perdieron en Alemania por 0-1, pero en Ibrox Park consiguieron remontar la eliminatoria con un 3-1. El gol de Lundstad en el minuto 81 hizo que el estadio se volviera totalmente loco
con una cantidad de decibelios que probablemente habían roto el audímetro, una auténtica barbaridad. Esto lo que provocaba es que el equipo llegara a la quinta final europea de su historia. En las 4 anteriores había tenido 3 derrotas y una victoria. Ganó la Recopa de Europa del 71-72 ganándole al Dinamo de Moscú. Luego perdió 2 finales de Recopa Europea y acabó también perdiendo, precisamente frente a un equipo ruso, el Zenit de San Petersburgo, la final de la UEFA del 2007-2008. Con este balance, el Rangers llegaría a una nueva final europea, sabiendo que tal vez por competir en Europa había perdido la opción del título de Liga, pero que podían ganar un título europeo. Por desgracia para el equipo escocés, la final disputada en Sevilla, en el Sánchez-Pizjuán, acabó decidiéndose en los penaltis, y desde los 11 metros, esta vez la suerte no le sonrió. El Eintracht de Frankfurt acertó todos sus lanzamientos y Ramsey, el jugador galés y estrella durante muchos años del Arsenal, falló su penalti. El que había sido uno de los mejores jugadores de la temporada y uno de los fichajes estrella del equipo, no pudo marcar ese penalti que le podría haber dado un título europeo a este club. Eso sí, 3 días después pudo redimirse, y es que iba a jugar en Hander Park la final de la Copa. Su rival sería el Hearts, equipo con el que coincidió, si recordáis, en segunda división. Los de Glasgow ganaron por 2-0 y consiguieron así un título de Copa más de 10 años después. Además, el equipo terminó la liga de una manera muy apretada. Llevó tan buena racha que finalmente solo perdió el título de liga por 4 puntos de diferencia. El balance sería una Copa de la Liga, 2 All Firm ganados frente a 3 del Celtic esa temporada y una grandísima participación en Europa. La temporada pasada el Glasgow Rangers volvió a hacer un temporadón, consiguió más de 90 puntos, sin embargo el Celtic con 99 fue el equipo que al final sí acabó llevando la liga. Gio Van Bronckhorst consiguió clasificar al equipo para la Champions. Eso sí, un grupo de la muerte con Napoli, Liverpool y Ajax dejó al Glasgow Rangers con 0 puntos en su haber. De hecho, el entrenador de Países Bajos fue destituido en el mes de noviembre. La temporada continuó y acabó con un balance negativo, a pesar de la gran temporada por puntos, a pesar de haber clasificado a Champions, aunque no se consiguieron buenos resultados. El equipo solamente pudo ganar un All Firm de los 4 que jugó ese año en Liga. Un empate, una victoria, 2 derrotas. Pero lo peor fue en las copas nacionales. En semifinales de la Copa y les ganó la final de la Copa de la Liga. Por lo tanto, la temporada pasada se quedaron sin ni un solo título. Esta temporada, con Clement como entrenador, el equipo ya ha conseguido un título, la Copa de la Liga. Sigue vivo en la Copa de Escocia, también en Europa, ya que está en octavos de final de la Europa League en una eliminatoria que ahora mismo va empatada contra el Benfica. Y además es líder de la Liga con 2 puntos de ventaja frente al Celtic. En el podcast de hoy hemos contado lo que es un renacimiento total de un club. Hemos visto cómo llegó a estar en 4ª división por una malísima gestión y ahora vuelve a competir por ser el mejor equipo de Escocia. De hecho, el mejor en títulos sigue siéndolo, ya que ahora mismo tiene 55 y el Celtic 53. El equipo franjiverde cada vez está más cerca, ya que estos años ha conseguido reducir muchísimo la diferencia con el Glasgow Rangers, ya que de los últimos 12 títulos el Celtic ha ganado 11. Gracias a la ventaja que el Glasgow Rangers tenía de antes, ahora lo que quiere es volver a ampliar la ventaja. Desde luego va a estar emocionante y aquí en Patadas a un Balón lo contaremos. Pero si de algo nos ha servido este capítulo número 5 es para que veamos que no hay que rendirse. Lo normal habría sido refundar el equipo con otro nombre y a lo mejor así tener la plaza en primera división. Sin embargo, quisieron mantenerse, quisieron seguir siendo el Glasgow Rangers. Se fueron a 4ª división, una leyenda del club les ayudó hasta alcanzar 2ª división. Luego una leyenda del Liverpool y de Inglaterra, Steven Gerrard, les devolvió el éxito de ganar un título y han conseguido demostrar que si la afición quiere, un club se puede acabar manteniendo con vida a pesar de tener unos dirigentes que lo han llevado a la ruina. Se intentaba hacer gestión para ahorrar dinero y esos ahorros lo que acabó haciendo es que un equipo histórico acabara en 4ª división. Pero como hemos visto, el fútbol, y como lo decimos siempre en este programa, es más que dar patadas a un balón. Gracias a que la afición siguió llenando el estadio en 4ª división, los sponsors querían seguir con el Glasgow Rangers,
Este club ha conseguido volver a ganar títulos de Liga, volver a ganar títulos de Copa, estar cerquísima de volver a ganar un título europeo y de competir en Champions League. Porque hay que recordar que este equipo está situado en el puesto 14 de más participaciones en la Champions League. Es para que os imaginéis la grandeza de un equipo que acabó teniendo que irse a los infiernos de la cuarta división. Y en Patadas a un Balón estamos para, si a alguien se le había olvidado esta historia o no la conocía, que la sepa. Y ahora sí, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, espero no haberme ido de tiempo. Y eso sí, como siempre os recuerdo, podéis seguir Patadas a un Balón en redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y en X, el extinto Twitter. Y por supuesto, ya os lo he dicho al principio, os lo recuerdo ahora, por favor, dejarme una suscripción, un like o un comentario. No os cuesta nada. Y ya os lo he dicho, el comentario, como si me ponéis vaya decorado, a ver si lo cambias, yo que sé, poned lo que queráis, pero dejar ese feedback que al final, jolín, pues mola leer cosillas que habéis puesto después de haber escuchado o visto el programa. Así que nada, ha sido un placer, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Patadas a un Balón. Ya sabéis, es mucho más que dar patadas a un balón. En el próximo programa nos vemos. ¡Chao, chao!